vamos a empezar. Así es. Pues bueno, ¿cómo están, amigos? Y pues vamos a seguir. Vale, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, doctor. ¿Usted qué tal? Hola, bien, buenas bien, noches. también. ¿Cómo están? Y aquí Elvi? con Elvi. Sí, buenas noches a todos. Hola, Alex. Hola, doctor. Creo que nos toca la 11-100, que es de agosto 12 de 1915. Amenazas de Jesús, dureza de los pueblos y cómo quieren ser tocados en su propia piel para rendirse ante Dios. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido por poco tiempo diciéndome: Hija mía, qué duros son los pueblos. El flagelo de la guerra no basta. La miseria no es en dosis suficiente para rendirlos. Así que quieren ser tocados en su propia piel. De otra manera, no se llega a hacerlos reaccionar. Fíjate que, perdón que te interrumpa así tan pronto, pero hay una tendencia muy marcada dentro del ambiente religioso en que como Dios es amor y que Jesús es todo bondad, que Él no castiga. Entonces, esto hay que entenderlo desde un punto de vista que el castigo no es una acción punitiva, no es una acción ¿cómo diríamos? De castigo en el sentido de la hiciste, la pagas. Sí, ¿no? Sino es la acción del amor de Dios hacia su criatura, que trata de corregirlo, trata de tenerlo con él. Y hay ocasiones en que el hombre es tan duro, como dice aquí, tan tremendamente necio en la culpa, que a veces tiene que llevarlo al castigo en la propia piel. ¿Qué quiere decir en la propia piel? Puede ser una enfermedad, puede ser un problema como estos, o sea, guerras, revoluciones, algo que lo toque y que lo hiera, ¿no? Y creo que esto lo hemos sabido muy en carne propia. Cuando sucede una tragedia, o sea, la que sea, generalmente inmediatamente las personas recurren a Dios, aunque nunca hayan sido creyentes verdaderamente. Y esto sucedió en el temblor, en el terremoto de aquí del 85. Para los muy jóvenes, pues no tienen noticia de esto, pero ya nosotros que nos tocó vivirlo, o sea, pues fue una experiencia muy difícil, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte, pero a mí lo que me llamó poderosamente la atención es que en la noche de ese día y al otro día, las iglesias estaban llenas, no había forma de poder entrar a una iglesia. Conforme fueron pasando los días, la gente se fue poco a poco alejando y como a la semana, 2 semanas cuando mucho, prácticamente las iglesias estaban igual que siempre, o sea, semi vacías. Y sí, empezaron a hacer misas, o sea, cuando se cumplió el mes, cuando se cumplió el año, pero de ahí en fuera, ya no se paran. Totalmente no. Y aquí Jesús dice algo muy interesante, porque dice, tengo que llegar a. Sí. O sea, que Él es el que está actuando para mandar todos estos sucesos y entender que lo hace por amor, que lo hace para que nosotros podamos reaccionar y evitarnos el tremendo castigo de la condenación. O sea, que ese es el punto, de castigo a castigo. Bueno, pues qué bueno que nos castigue para ver si nos corregimos. Si no me corrijo, bueno, eso ya es decisión totalmente mía, pero de todas maneras Él recurrirá a lo que sea con tal de llevarnos con Él, ¿no? Claro. Porque por niveles, dice, si la miseria no es suficiente, pues tendré que herirlos en la piel. En la piel. O sea, la miseria no nada más económica, ¿no? Sino la miseria en cuanto a vida. Qué vida tan miserable se lleva cuando cae uno, por ejemplo, en las garras de cualquier vicio. O sea, la persona cree que es libre, pero lo único que está haciendo es una
una miseria que lo denigra, que lo pone prácticamente al borde de perder todo. Familia, prestigio, todo lo, dignidad de ser humano, en fin. Pero sí, nos va a ir dosificando y nosotros somos los directamente responsables de lo que nos suceda, ¿no? En alguna lectura dice que la justicia es la defensora de los derechos del amor de Dios cuando se ve ese amor ultrajado, ¿no? Entonces, cuando Dios está usando su justicia. Si no, pues no la usaría, si no tuviera necesidad, ¿no? Así es. Ahí es en el plano de decir, bueno, es que tú me debes esto, me tienes que de alguna manera me tienes que pagar. Pero hay que entender que lo que se considera castigo es con el afán de que regreses. Yo me imagino es como la parábola aquella del hijo pródigo. El hijo pródigo, o sea, el padre sabe qué es lo que va a hacer el hijo pródigo con su dinero, pero no lo impide, no trata de retenerlo, sino le da el dinero. El padre no sabría dónde iba, por supuesto que sabía. Sin embargo, no va. Ahí no es un castigo directo de decir yo mando, sino es un castigo indirecto de yo no remedio. Y el hijo va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y el padre sabe lo que está pasando, pero no interviene. Entonces, estos castigos que Dios manda, el peor castigo que nos puede dar es el como separarse de la criatura, ¿no? Y dejarlo a su voluntad. Y ese es uno de los peores castigos, que se llega, como en la parábola, a la peor de las miserias. Ahí está hablando miseria material, de tener que comer alimento de puercos, cuando que el puerco era un animal impuro para el judío. O es un animal impuro, no era. Así que en términos generales, o sea, el castigo que Dios puede dar puede ser directo, como lo está insinuando aquí, o indirecto, separándose del ser humano y dejándolo libre totalmente, ¿no? Pero el punto es que sí castiga. Claro. Si Dios no castigara, sería un mal padre. Es como dice usted con la parábola que acaba de mencionar, que lo deja tocar fondo al hijo para que el hijo, tocando fondo, se dé cuenta de todo lo que perdió, ¿no? Si el que regrese. Que regrese. Si él va por el hijo, lo más probable es que después de un tiempo se vuelva a ir. No aprendió la lección. A ver. Dice ¿no ves cómo triunfa la religión sobre el campo de batalla? ¿Y por qué? Porque son tocados en su propia piel. Ese es el punto, ¿no? Cuando ya te ves que no puedes hacer otra cosa y que estás al borde de la muerte o al borde de sucesos terribles dentro de tu familia o de la sociedad, es cuando recurres a Dios. O sea, como último recurso. Tristemente, Dios, ¿no? se agarra de eso. O sea, yo me imagino que a Dios, perdón, es una idea mía, alguien recalcitrante en el mal, en el rechazo de Dios, pero que por ejemplo va a una guerra y en la guerra lo hieren, le destrozan una pierna o un brazo, tantas cosas que pueden pasar, y queda abandonado en el campo de batalla, y sus compañeros, pues unos muertos y otros que huyeron, ¿no? ¿A quién recurre? Yo creo que es como natural, totalmente natural, es decir, Dios mío, ayúdame. Y en ese momento Dios va a decir, claro que te ayudo, y se lo lleva. O sea, ¿sí? O sea, entender que es el grito del buen ladrón. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Claro, hoy mismo. O sea, ahorita te mueres y te vas conmigo. En fin. Antes de que te arrepientas. Exacto, antes de que te arrepientas. Y si no estás en este estado, en este momento de sufrimiento, no hubieras recurrido a mí.
Entonces yo creo que Dios ve eso y dice, vámonos. El momento de la pesca de la criatura, ¿no? La Así perfecta es. pesca de la criatura para salvarla. Sí. Dice, he aquí la necesidad de que no haya pueblo que no sea tomado en la red, quien de un modo, quien de otro, pero casi todos quedarán expuestos a ser tocados en su propia piel. Yo no quiero hacerlo, pero su dureza me obliga. Y al decir esto, Jesús lloraba. Yo lloraba junto con él y le pedía que hiciera que los pueblos se rindieran sin derramamiento de sangre y que todos se salvaran. Y Jesús. Ahí Luisa está tomando el papel de víctima. O sea, a veces parece como incongruente esta doble acción. Por un lado, Jesús queriendo que Luisa se asocie a él, aún en la justicia, y Luisa interponiéndose a Jesús, o sea, para que no castigue. Ese juego parece como de voluntad de Luisa, pero no, ese es el papel que tomó Jesús en este mundo, de querer salvar a todos. Incluso él dice, yo hubiera querido sufrir otra pasión hasta llegar a quitar el infierno, pero no me fue concedido. Entonces el padre dijo, no, la criatura tiene que ser castigada para que pague algo de lo que debe. Entonces el papel de Luisa es el mismo de Jesús. Ella quiere ahorrar todo el sufrimiento de la humanidad, pero Jesús le dice, no todo. Tiene que haber cierta parte donde el hombre sufra, porque si no, ¿en dónde queda la fe y en dónde queda su acercamiento a mí? No, Claro. y el libre albedrío. No Y el habría libre libre albedrío. Así es. Aunque la criatura que vive en la divina voluntad sí debe de hacer todo lo posible por los actos se extiendan y salvar a las criaturas, ¿no? A lo mejor no de los castigos, sino salvar su alma, ¿no? Por eso, ese es sería como el trabajo del alma que vive en la divina voluntad, pero tomando como ejemplo a Luisa. Ujú. Entonces, no podemos en un momento quitar totalmente los derechos de la justicia, no se puede. Ni Jesús pudo. Pero sí podemos ahorrar mucho y podemos conseguir muchas gracias, mucha luz, mucha fuerza para todos. Hija mía, en la unión de nuestros quereres quedará todo encerrado. Tu voluntad correrá junto con la mía e impetrará gracia suficiente para salvar a las almas. Tu amor correrá en el mío, y tus deseos, tu latido, correrá en el mío y pedirá con un latido eterno almas. Todo esto formará una red en torno a ti y a mí, y quedaremos como entretejidos dentro. Y esto servirá como baluarte de defensa, que mientras me defenderá a mí, quedarás también tú defendida de cualquier peligro. Cómo me es dulce sentir en mi latido, un latido de criatura que dice en el mío, almas, almas. Me siento como encadenado y vencido y cedo. Ahí están relatando. Me siento como encadenado, vencido Y cedo. y cedo. Claro, el alma que vive en la divina voluntad lo pone en ese estado, ¿no? Así que, ¿qué tan poderosa será la divina voluntad obrante en la criatura que puede llegar a esto? Hacer que Jesús ceda, ¿no? Así es. Y que se sienta vencido. Bueno, seguimos con la siguiente lectura, doctor. Es la 1101 de agosto 14 de 1915. Todo lo que hizo y sufrió Jesús está en acto y sirve de apoyo a las almas para salvarse. Continuando mi habitual estado, Jesús ha venido y estaba tan cansado y extenuado que Él mismo me ha llamado a besar sus llagas y secarle la sangre que por todas partes de su santísima humanidad le escurría. Después de haber repasado todos sus miembros, haciendo varias adoraciones y reparaciones, mi dulce Jesús, aliviado y apoyándose en mí, me ha dicho:
Hija mía, mi pasión, mis llagas, mi sangre, todo lo que hice y sufrí, está todo en medio a las almas en continuo acto, como si ahora mismo obrara y sufriera, y me sirven como puntales para apoyarme y como puntales para que se apoyen las almas, para no caer en la culpa y salvarse. Ahora, en estos tiempos de flagelos, yo estoy como una persona que vive en el aire, que le falta el piso bajo los pies, y entre continuos choques, la justicia me golpea desde el cielo, las criaturas con la culpa desde la tierra. Ahora, por cuanto... No, perdón, creo que esta es una figura que deberíamos de considerar. O sea, es un Jesús que está suspendido y recibe todo el daño que la criatura le hace, o sea, todo lo que nosotros hacemos en contra de él lo está hiriendo, lo está lesionando, pero también la justicia divina desde el cielo está cayendo sobre Jesús porque él es el pararrayos para que la justicia no llegue a nosotros. Entonces en él se están juntando esas dos acciones. Y esto nos explica las dos pasiones, las tres pasiones de Jesús. Pero las dos primeras son lo que está diciendo aquí. La primera pasión es la pasión del amor. De ese amor que rechazado, de ese amor que la criatura lo ha relegado y que Dios quiere darlo, pero la criatura se opone a eso. Entonces es el amor rechazado, el amor indignado por la acción de la criatura, la que manda flagelos, pero esos flagelos los recibe Jesús. Y esa es la pasión de la divina voluntad que Jesús dice que tuvo que tomar sobre de él. O sea, el rechazo del amor que Dios quiere dar. Y el otro, ya lo conocemos, es lo que nosotros le damos desde nuestra humanidad totalmente separada de él. Entonces la pasión del amor, aquí está. La pasión que le damos nosotros es la pasión del pecado. Y falta la tercera, que es la de la ignominia, la del odio, la de la venganza, la de la ferocidad, de todos los sucesos que estamos viendo en contra de Dios, en contra de la Eucaristía. Cada vez que hay un acto de profanación de la Eucaristía, estamos asistiendo a toda esa pasión de Jesús, en donde es insultado, golpeado, escupido, o sea, jaloneado, arrojado en el torrente Cedrón. Todo eso es la acción de la voluntad humana de odio hacia su Creador. Y sin embargo, en esa hora de la pasión, donde él está suspendido en la cruz, él dice que está reconciliando cielos y tierra, y él, pues a pesar de todo lo que le hace la criatura, está impetrando en el Padre por perdón y salvación para la criatura, ¿no? Y rehaciendo a la criatura. Esas palabras de Jesús a María cuando cae, dijo: Madre, ¿no ves cómo estoy, todo lo hago nuevo? O sea, con esto que estoy pasando, estoy haciendo nuevo todo, y se refiere a todos nosotros, porque la creación no tenía necesidad de ser redimida. Incluso el cuerpo humano no tenía necesidad de ser redimido. Lo que tiene necesidad de ser redimida es la voluntad. Y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. O sea, sí sabemos lo que hacemos, ahí sí no hay perdón, ¿no? Pues sí, porque ya es un acto voluntario de ir en contra, ¿no? Yo me imagino que esos actos, por ejemplo, son los de todas las personas que se dedican a profanar la Eucaristía. Yo siempre me he admirado mucho de la fe que tienen estas personas. Sí. Porque tienen verdaderamente creen que más grande que la nuestra. Porque ellos están seguros de que ahí está Jesús y que lo van a dañar. Nosotros a veces no tenemos esa seguridad.
Y aunque digamos que sí, yo creo, pero mis acciones, mis actitudes me demuestran que no creemos. Esa indolencia con la que nos presentamos a tomar la Eucaristía, esa falta de interés, esa falta de recogimiento, esa interiorización de ese Dios que acaba de entrar en nosotros y que lo dispersamos con la mayor facilidad, no sé, distrayéndonos en cualquier cosa, ¿no? Así que yo sí admiro, es una palabra que suena feo en esto, pero admiro la fe de estas personas que se dedican a profanar la Eucaristía. Sí. Y dije mal también de que no tienen perdón, pero si se arrepintieran también tendrían También perdón. tienen perdón. Difícil que se arrepientan, ¿no? Sí. Son los obstinados, son los que no cambian, pero ojalá que Dios se valga de los actos de las almas en la divina voluntad para darles más luz, más fuerza, más remordimientos, ¿no? En fin, Doctor, perdón por esto. y con la reparación que hace la criatura cuando hay estos actos, ¿se restituye? Para Dios sí, para la criatura se deja en acto, se dejan guardados para que si la criatura se arrepiente y quiere pueda tomarlo, pero no se le puede dar. Ahora, en estos tiempos de flagelos, yo estoy como una persona que vive en el aire, que le falta el piso bajo los pies, y entre continuos choques, la justicia me golpea desde el cielo, las criaturas con la culpa desde la tierra. Ahora, por cuanto más el alma se está en torno a mí besándome las llagas, reparándome, ofreciendo mi sangre, en una palabra, rehaciendo ella lo que yo hice en el curso de mi vida y pasión, tantos otros puntales forma para poderme apoyar y no dejarme caer. Y más ensancha el círculo, donde las almas encuentran el apoyo para no caer en la culpa y salvarse. No te canses, hija mía, de estar en torno a mí y de repetir y volver a repetir tu recorrido por mis llagas. Yo mismo te suministraré los pensamientos, los afectos, las palabras, para darte el campo de estarte en torno a mí. Séme fiel, los tiempos apremian. La justicia quiere desplegar su furor. Las criaturas la irritan. Es necesario que se multipliquen más los puntales. Así que no falles en esta obra. Pues acopiarle a Luisa en este sentido, ¿verdad? Acopiarle y sobre todo entender que la divina voluntad es que ese punto de centro, ese punto de equilibrio entre Dios y la criatura. Pero la divina voluntad vivida en una criatura, no en sí misma, ¿no? Sino puesta en una criatura es como se convierte en ese punto de equilibrio entre Dios y nosotros. Y bueno, pues estaba Luisa en aquel tiempo. Y Luisa, bueno, sus actos quedan, pero ya en la actualidad no hay actos de Luisa en el momento. Y eso Jesús quiere, actos, y para eso requiere almas que se sometan a esta divina voluntad para actuar desde ella, ¿no? Claro. Así que urge. Así es. Seguimos con la siguiente lectura. Es la 1102 de agosto 24 de 1915. La única cosa que hace que la criatura se asemeje a Dios es la divina voluntad. Continuando mi habitual estado, en cuanto vino mi siempre amable Jesús, yo le he dado un beso diciéndole: mi Jesús, si me fuera posible quisiera darte el beso de todas las criaturas. Así contentaría tu amor trayéndolas todas a ti. Y Jesús: hija mía, si quieres darme el beso de todos, bésame en mi voluntad, porque mi voluntad, conteniendo la virtud creadora, contiene la potencia de multiplicar un acto en tantos actos por cuanto se quieran.
y así me darás el contento como si todos me besaran, y tú tendrás el mérito como si por todos me hubieras hecho besar. Y todas las criaturas tendrán sus efectos según sus propias disposiciones. O sea, esa divina voluntad que se extiende en todo hace que el alma y las intenciones y los actos del alma se extiendan en todo, ¿no? Entonces el alma viviendo en esta voluntad puede reparar, puede rehacer todo el amor que se le debe y puede mitigar. Por eso es que puede mitigar a la justicia. Ujú. Un acto en mi voluntad contiene todos los bienes posibles e imaginables. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Pues que contiene todo lo, todo lo de Conectarse Dios. con Dios. Conectarse con Dios y Contiene todo lo de Dios. poner en movimiento a Dios mismo Ujú. para multiplicar. Porque uno de los bienes que Dios tiene es un acto continuo de generar seres similares a Él. Entonces ese es parte de su mismo obrar. Cuando la divina voluntad se mueve en la criatura, ese atributo de Dios de generar seres semejantes a Él se pone en movimiento y entonces el acto de la criatura se convierte o se transforma en un ser semejante a Dios. Es una vida divina y por eso se dice que cada acto que la criatura haga en la divina voluntad es una vida divina que le pertenece, ¿no? Maravilloso, a mí me parece maravilloso eso. Sí. Difícil de entenderlo, pero maravilloso. Difícil de entenderlo, no es un lenguaje que estemos acostumbrados a usar, ¿no? Pero Dice, una imagen la encontrarás en la luz del sol. La luz es una, pero esta luz se multiplica en todas las miradas de las criaturas. La luz es siempre una y un solo acto, pero no todas las miradas de las criaturas gozan la misma luz. Algunos, de vista débil, tienen necesidad de ponerse la mano sobre los ojos para no sentirse cegar por la luz. Otros, ciegos, no la gozan en nada, pero esto no por defecto de la luz, sino por defecto de la vista de las criaturas. Así, hija mía, si tú deseas amarme por todos, si lo haces en mi voluntad, tu amor correrá en ella, y llenando de mi voluntad el cielo y la tierra, me sentiré repetir tu te amo en el cielo, en torno a mí, dentro de mí, en la tierra, y en todos los puntos se multiplicará por cuantos actos puede hacer mi voluntad. eso es otra de las cosas, o sea, hemos hablado de que el acto en la divina voluntad se extiende a todos y en todas partes y en todos los tiempos, pero también en todos los actos de las criaturas, porque la divina voluntad es el inicio, el comienzo de la, ¿cómo diríamos? La fuerza, el estímulo para que cada criatura se mueva. Entonces, Dios va a encontrar el te amo de la criatura que vive en la divina voluntad en el paso de toda la humanidad, en el obrar, en el ver, en el latir, en todo. En todo se va a multiplicar este te amo, pero se multiplica en todos los actos de todos los seres vivientes. Inmenso. Sí, no, enorme, enorme. Dice, por lo tanto, puedes darme la satisfacción del amor de todos, porque la criatura es limitada y finita. En cambio, mi voluntad es inmensa e infinita. Uh-huh. ¿Cómo se pueden explicar aquellas palabras dichas por mí al crear al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿cómo la criatura tan inhábil podía asemejarme y ser mi imagen? Solo en mi voluntad podía llegar a esto, porque haciendo la suya, viene a obrar a lo divino, y con la repetición de estos actos divinos, viene a asemejarse a mí, a volverse mi perfecta imagen. Sucede como al niño, que con repetir los actos que ve en el maestro, se asemeja al maestro.
Así que la única cosa que hace asemejarse a la criatura a mí es mi voluntad. Por eso tengo Así tanto es. interés en que la criatura, haciendo la suya, cumpla la verdadera finalidad por la cual ha sido creada. Y por eso, o sea, es que no hay ninguna otra cosa que nos pueda igualar, que pueda desarrollar esta vida divina, porque no hay nada que contenga todo lo que contiene Dios. No hay nada que mueva todo lo que Dios es. Por eso es que es la necesidad de poseer la divina voluntad para llevar a cabo estos actos divinos, ¿no? O sea, sin su voluntad no tenemos ni imagen Nada. ni semejanza. La imagen la podemos tener, que es la parte exterior, pero la semejanza no, porque la semejanza es el actuar. ¿Cómo? Podemos tener la gracia, y la gracia que son los efectos de la vida divina, que es el actuar por medio de mi voluntad, imitando las acciones de Dios, de Jesús. Pero es imitación, y una imitación que va de acuerdo a la voluntad humana, y la gracia que se le confiere es lo que le da valor a sus actos, pero nunca será un acto divino, siempre será un acto santo, santo de santidad humana. Pero el acto divino solamente saliendo de la divina voluntad, por eso es que es lo único que nos puede semejar totalmente, nos puede convertir en él. ¿Sí? Y cómo es Pues, importante que la criatura pues le esté diciendo a Dios que lo ama, ¿verdad? En su divina voluntad. así es. Para que ese te amo se difunda en todo y en todos. En todo y en todos y continuo. Y no es un simple repetir, no es un simple decir, bueno, ya lo dije, sí, y lo vuelvo a decir. Él dice que por cada vez que la criatura le dé su voluntad, y eso es en el momento de decirle te amo en tu voluntad, en ese momento la criatura está dando su propia vida para darle vida a la divina voluntad en aquella palabra y en aquel sentimiento. Y Jesús le dice que va a tomar en cuenta cada acto como si en ese momento le fuera la primera vez que le está cediendo su vida. Por lo tanto, vamos a tener en nosotros tantas vidas divinas de Jesús, pero también Jesús va a tener tantas vidas nuestras en Él, de acuerdo al número de actos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Sí. O sea, en realidad, Sí, así yo no es. tengo la noción ni recuerdo que lo hayan dicho en algún lado, que tantas vidas mías estén en Jesús. Lo único que me admira es que Jesús dice que el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en su querer. Eso sí. Y con esta, ¿qué será? Esta reflexión, nos despedimos, amigos. Ojalá y que tengamos un poquito de interés en penetrar en esto y que si logran algún nuevo, que Dios les dé alguna luz sobre este tema, que nos lo compartieran, ¿no? Claro. Bueno, Y el pues, comercial, doctor, el de comercial. que, pues bueno, sigamos leyendo el libro del cielo, a pedir que se extienda el reino de la divina voluntad y ser puntales para Jesús, que nos necesita muchísimo. Así es. Alejandro, muchas gracias por Gracias, estar con doctor. nosotros. Hasta luego, Gracias, Alejandro. Elvin, gracias. muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias Amigos, a ustedes. Nos vemos. Hasta en luego.